Bueno, hola a todos, estamos en el Aula Municipal de Artes Plásticas de Getafe y como bueno, sabéis que tenemos partes online, eh, teníamos previsto, por motivos de la pandemia, tener partes online, pero es que por si acaso nos confinaban, vete a saber lo que pasa en un futuro. Pero es que encima esta semana vamos a estar semi-confinados, en el sentido de que no hay clases por la nevada esta tan tremenda que hemos al principio disfrutado, yo creo, pero luego padecido. De manera que vamos a dar esta semana online. Eh, os voy a enviar la explicación. Retomábamos el curso, además, esta semana después de las vacaciones de Navidad. Y entonces lo que voy a hacer es explicaros, estoy hablando fundamentalmente para los alumnos del grupo C. Sabéis que este año es especial por todo lo que pasó el curso pasado, de forma que acabamos, los del grupo C continúa siendo grupo C, es decir, procedimientos pictóricos, estilos artísticos, etcétera, pero ya empezamos con los contenidos del D. Y los grupos D tenían como uno de los objetivos eran los estilos artísticos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar estilos artísticos en este primer bloque. Vamos a trabajar sobre un artista muy reconocido, muy reconocible también, como es Edward Hopper. Pero en primer lugar me voy a concentrar en esta explicación, me voy a concentrar en las acuarelas de Edward Hopper. De forma que los ejercicios que voy a proponer, ahora simplemente voy a hacer una pequeña introducción teórica sobre este apartado de Edward Hopper. Si alguno de vosotros quiere, no quiere trabajar con acuarela, etcétera, y lo quiere hacer con óleo, no hay ningún problema. Hopper trabajó fundamentalmente, fue un dibujante que trabajó las tintas, trabajó la acuarela, trabajó el grabado y trabajó el óleo fundamentalmente. Su obra más conocida es la pintura al óleo. Pero en este caso vamos a trabajar sobre la figura de Hopper porque nos ayuda a, a revisar varias cosas. Por un lado, desde el punto de vista técnico nos va a servir para trabajar acuarela y para trabajar al óleo. Por otro lado, los elementos fundamentales de la pintura de Hopper, independientemente del tema, de la introspección y todo este elemento misterioso de las obras de Edward Hopper, los temas representados son el paisaje, con una gran presencia del paisaje urbano. También hay paisaje de naturaleza, pero siempre vais a ver que si hay una montaña, un camino, etcétera, pero casi siempre va a haber un edificio, una casa, etcétera. Recordad la famosa casa de Psicosis, ¿no?, que Hitchcock coge de un cuadro de Edward Hopper. Bueno, pues va a haber arquitectura. Y esto nos va a llevar a la revisión de las perspectivas y de las proporciones. De forma que veremos un poquito, practicaremos, lo veréis en los ejercicios que os iré proponiendo durante los próximos 2 meses más o menos de curso, los ejercicios que haremos sobre punto de fuga, perspectiva, etcétera, pero aplicado ya de una forma un poquito más avanzada a cuadros, no solo ejercicios por sí mismos. Por un lado está la arquitectura. Por otro lado está la geometría, la geometría descriptiva, que nos sirve para trabajar sobre las perspectivas. Y luego hay otra cosa más, que es la figura humana. No tanto el retrato. Hopper no tiene algún retrato de su mujer, algún autorretrato suyo, pero él no fue un retratista. Fundamentalmente fue un artista que utiliza la figura humana como elemento representativo y como tema principal de sus obras. Todavía, fijaos qué curioso, pero para hablar de la soledad, lógicamente necesitamos un individuo. Y además, este individuo que parece que está al margen, que no tiene casi relaciones con otras personas que pueden estar acompañando el cuadro, de forma que es un elemento casi arquitectónico de las composiciones de sus cuadros. Entonces esto nos va a dar pie a ver un poco el trabajo de proporciones, de figura humana, de cómo la encajo en un entorno y al mismo tiempo también ver el trabajo de perspectiva, de composición, sobre todo la composición. Entonces, esto Hopper nos va a ayudar muchísimo. Y en este vídeo, en esta primera explicación, que era la explicación de esta semana, que luego nos va a dar pie a hacer varios trabajos posteriores, pues que sí quería reflexionar un poquillo sobre este Edward Hopper, que es fundamentalmente dibujante y fundamentalmente acuarelista. Porque Hopper en sus comienzos, no voy a contar ahora toda la biografía, si eso ya os enviaré un vídeo ya más preparado, con más imágenes, etcétera, sobre toda la biografía, pero bueno, Edward Hopper, que es un pintor norteamericano, eso sí, 1882, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta muere en el 67. Es que tengo aquí una chuleta que estaba viendo ahí la fecha. Bueno, ¿qué ocurre con Edward Hopper? Hopper va a tener su formación en Nueva York, él nace en Nueva York y va a vivir en Nueva York fundamentalmente, y va a tener su formación en la Escuela de Arte de Nueva York y va a tener relación con artistas. Esto que había en la pintura norteamericana, que era esto que se llamó la pintura regionalista, que eran artistas que pintaban mucho paisaje y
y muchas costumbres regionales de la pintura que había alrededor, tanto en la ciudad como en si no recordad a Norman Rockwell, pero tanto en la ciudad como por los pasajes de William Homer o Martin Chase, que son artistas que van a utilizar también el campo y las costumbres del trabajo en el campo. Estos artistas, muchos de ellos van a tener una influencia francesa, una influencia impresionista, porque van a viajar a París, van a conocer a los impresionistas, van a volver a Estados Unidos y todos van a intentar colocar o recolocar esas pinceladas impresionistas en sus cuadros. Hopper, de hecho, lo hace también. Hopper viaja a París. Lo que pasa es que se aleja un poco de ese mundo en los años 20 francés, donde el impresionismo ya es un elemento casi tardío de la pintura, sino que ya están los expresionistas por ahí, los fauvistas. Bueno, Picasso, por supuesto, está también con el principio del cubismo. Él se va a ir más al paisaje, pero una pintura que va a estudiar la luz y la composición en el paisaje. Pero bueno, pues veis, he dicho que no iba a contar la biografía y casi estoy en ello, pero porque lo que me interesa es que Hopper, después de sus estudios de arte en la Escuela de Arte de Nueva York, durante bastantes años, de hecho, pensad que él vende su primer cuadro al óleo con 31 años, bastantes años va a estar viviendo no de la pintura propiamente dicha, sino de la ilustración y el dibujo. Él va a hacer ilustración para revistas comerciales, de forma que va a ser un trabajo que para él tedioso. De hecho, él cuenta la anécdota de que cada vez que iba a la editorial donde trabajaba, llegaba a las 8:30, 9 de la mañana para subir, como el que va a la oficina, pues él iba a la editorial, al estudio, para hacer sus dibujos y para entregarlos para las revistas, diferentes revistas para las que trabajó. Y cuenta que siempre llegaba a la puerta y se daba una vuelta a la manzana de la casa, del edificio, antes de subir, siempre diciendo, no me apetece, cuando iba siempre con esa sensación de que esto no es lo que me apetece hacer. Y va a ser la acuarela la que le va a ayudar, va a ser el detonante de todo esto, porque va a estar en una asociación de acuarelistas, etcétera, y en su primera exposición va a tener bastante éxito, pero sobre todo en la segunda exposición, donde va a vender bastantes acuarelas y va a empezar a poder vivir de la pintura, va a abandonar su trabajo como ilustrador. Su trabajo como ilustrador, como veis, pues funciona bastante bien. Es decir, era un tío que... Perdón, sí, bueno, sí estamos en clase. Era un tío que dominaba el dibujo, un dibujo que nos recuerda mucho a la narración gráfica o el cómic clásico, donde sabe dibujar muy bien las proporciones, las perspectivas, veis estos edificios, estas casas, la figura humana, que curiosamente todo este estudio de descripción luego en sus cuadros abandona, aunque utiliza la figura humana, luego no va a ser tan detallista, va a ser mucho más mágico. De hecho, muchos artistas y críticos posteriores van a decir de Hopper que si hubiese sido mejor pintor y mejor dibujante, no hubiese sido tan buen artista, porque va a trabajar mucho de memoria, etcétera. Pero en estos dibujos veis que describe perfectamente las proporciones, las texturas con las tintas planas típicas del dibujo y de la ilustración, etcétera. Veis, por ejemplo, esta ilustración me parece magnífica. Bueno, pues todo esto lo va a dominar e incluso le va a resultar ser tedioso. De hecho, cuando él deja la escuela de arte, durante mucho tiempo no va a pintar, se va a dedicar al dibujo y también se va a dedicar al grabado. Va a utilizar el grabado, como veis aquí, con escenas que nos pueden parecer incluso familiares desde el punto de vista cinematográfico. Fijaos en esta escena, este plano picado de arriba abajo, que podía ser perfectamente cualquier película de la época de gángster, etc., ¿no? Él va a ser un cinéfilo empedernido, va a ir mucho al cine, va a dibujar, va a coger muchos apuntes de películas, y no solo eso, sino que al revés también va a pasar. ¿Qué significa? Que muchos directores de cine van a utilizar sus imágenes de sus cuadros para encuadres y fotogramas de las películas. De forma que todo esto se va a retroalimentar. Bueno, todos estos encuadres son fundamentales para comprender la pintura de la que no voy a hablar ahora, de Edward Hopper. Fijaos, por ejemplo, en este otro grabado, ¿no? Bueno, pues que es fantástico, con esta sensación casi mágica y misteriosa del viento que se cuela y que nosotros somos voyeurs, es un poco como la pintura Navi, estamos viendo la escena sin que nadie nos descubra. O aquí, por ejemplo, en este metro, ¿no? Donde vemos a esa pareja que está hablando y esta bonita no, eficaz composición que nos lleva hacia la izquierda del plano, ¿lo veis? Y cómo de esta manera nosotros
hacemos un recorrido como si estuviésemos sentados en un vagón extremo, en un asiento extremo de este vagón y estemos viendo, cotilleando, entre comillas, o espiando a esta pareja, ¿no? Veis todos estos elementos que van a ser típicos de la composición pictórica de Edward Hopper. Pero Hopper por fin consigue hacer una exposición de acuarela, tiene mucho éxito, además le va a dar pie a conocer a Joe Nivisow, que va a ser su mujer durante los siguientes 50 años, y que también va a ser artista, acuarelista, etc. Y sus acuarelas tienen este sentido. Fijaos en las acuarelas. Fijaos cómo hay elementos de luz que recuerdan muchísimo en sus acuarelas a la luz natural. Esta luz abierta, esta luz azulona, esta luz que representa todo el espacio. Y al mismo tiempo la aparición de la arquitectura, esta arquitectura de Nueva Inglaterra victoriana, que es muy clásica. Él va a viajar mucho, creo que es en el año 26 o 27, gracias a que ya se puede dedicar a la pintura de forma solvente. Se compran un Dodge, un típico coche norteamericano americano que les va a servir además de estudio. Entonces van a recorrer toda la costa de Nueva Inglaterra, toda la costa de Maine, toda la costa de Nueva York, y luego van a hacer un viaje, incluso acabando en México, donde van a recorrer todo Estados Unidos y se van a dedicar a dibujar. Y van a coger estampas o trabajos, apuntes de este tipo. Fijaos Hopper cómo compone al mismo tiempo que dibuja. Va a estar haciendo acuarela toda la vida, y muchas de sus acuarelas luego van a ser óleos. Pero en esta época, estas acuarelas tan definidas en el ámbito de la geometría y la construcción, nos van a servir a nosotros para trabajar sobre el dibujo, que es lo que haremos, simplificándolo un poco, y sobre las técnicas fundamentalmente de húmedo sobre seco. Él va a dibujar, el papel va a estar seco, y las zonas en las que va a meter la aguada son las que va a humedecer. No va a humedecer todo el papel para hacer degradados como podía hacer Turner. Bueno, vais viendo diferentes acuarelas paisajísticas como esta, pero de nuevo aparece la máquina o la arquitectura. Es decir, ¿veis esto que nos recuerda mucho? Pues estos tipos de composiciones, en este caso sí que es contrapicada. Tengo que mirar hacia arriba, de forma que el edificio parece mucho más majestuoso de lo que es. O las famosas representaciones de faros de los cuadros de Hopper, donde los blancos es el blanco del papel, lo veis aquí en este otro edificio, y los colores teñidos pues van degradándose de forma muy suave y con una base bastante potente de dibujo. Como os decía hace un momento, también él va a trabajar mucho sobre la figura humana. Con la acuarela quizá no tanto, pero sí que va a hacer muchos estudios de este tipo. A mí me parecen maravillosos, por ejemplo, este desnudo que tenemos aquí, donde los cojines que hay alrededor, las almohadas, son las que van a definir más la figura que la propia geometría. Pero fijaos qué preciso es, por ejemplo, en ese color violeta que aparece en la zona lumbar de la figura, que lo va definiendo todo, y luego el rojo que se aparece en el vientre, la forma de la cabeza, los naranjas, los amarillos alrededor. Es decir, las síntesis de la acuarela son muy eficaces. Como os decía, viajaron él y su mujer mucho por la costa de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, cerca de Nueva York, y hicieron muchos apuntes, como veis aquí, ¿no? Apuntes muy rápidos de dibujo, o incluso desde el interior del famoso Dodge, el coche que se compraron para estos viajes. De forma que estas acuarelas le van a servir para estudiar las composiciones, para contar un poco lo que va viendo en este lenguaje tan hermético que tiene Edward Hopper, y va a contar también la relación con su mujer, también en estos viajes. Bueno, no me enrollo más porque os enviaré otro vídeo ya con el ejercicio propuesto para esta semana, pero vamos a trabajar, para que lo vayamos teniendo claro, sobre trabajos de Edward Hopper, en principio sobre sus acuarelas, y luego ya hablaremos de su obra al óleo.